Bueno, el día de hoy les voy a presentar el estudio de caso Potenciando la Educación e Investigación, una experiencia en el uso de inteligencia artificial en el curso de investigación 1. Como contexto de esta experiencia, partimos desde la Corporación Universitaria Remington, que es una institución de educación superior, la cual cuenta con varias facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias de la Salud, a la cual se encuentra escrito el programa de nutrición y dietética. Dentro del programa de nutrición y dietética, como actividades o estrategias educativas, planteamos los comités de área donde evaluamos entonces las competencias de los estudiantes en diferentes áreas de la nutrición y la dietética. Los estudiantes cuentan con participación en semilleros de investigación, grupos de estudios y al interior de algunos cursos presentan seminarios o clubes de revistas en los cuales a través de los docentes y los comités de área se ha logrado identificar ciertas dificultades que son significativas en esa búsqueda manual de información científica. Esa búsqueda manual nos ha llevado a determinar específicamente cuáles son esos aspectos relevantes que necesitan una intervención, planteando una necesidad puntual para todo el programa y es mejorar esa eficiencia en la búsqueda de información científica, identificando que los estudiantes presentan ciertos retos en el manejo de los grandes volúmenes de datos que cada día salen en un tiempo limitado. El tiempo limitado se asocia a la respuesta de las necesidades de aula, es decir, necesitan hacer un seminario y tienen 15 días para completarlo con éxito y tienen un corto tiempo para realizar la búsqueda de información. Los estudiantes cuentan entonces con 6 cursos de investigación a lo largo del pregrado y en el curso de investigación uno que es el primero, el introductorio, pues aquí es donde se aborda todo el contexto y la introducción a la investigación, el método científico y el abreboca a la búsqueda de bases de datos. Entonces se plantea la inteligencia artificial como una alternativa o una opción para mejorar esa eficiencia en la búsqueda de información científica para estos estudiantes del programa de nutrición y dietética. Como justificación y pertinencia de la propuesta o del estudio de caso que les presento el día de hoy, partimos entonces del volumen de datos que cada día salen en el área de la salud y específicamente el reto para los estudiantes de lograr sacar la ambigüedad o irse hacia los términos de búsqueda que apunten a cada necesidad o especificidad de los temas que ellos necesitan identificar. En las ciencias de la salud entonces es crucial y en muchas áreas de la salud también crucial para ellos dentro del ejercicio académico, tanto como profesional, mantenerse actualizado, sobre todo en el área de la nutrición y la dietética, donde el conocimiento es tan cambiante. Por lo tanto, la inteligencia artificial generativa puede ser factible para dar solución a este tipo de necesidades, lo cual va alineado pues, con las demandas académicas y profesionales digitalizadas y también llevándolo a la presentación anterior a ese tipo de personalidades o perfiles de los estudiantes que pueden ser un poco más prácticos, llevándonos a la perspectiva teórica. Implementar la inteligencia artificial podría entonces llevarnos a avanzar en el desarrollo de esas competencias en investigación, sobre todo en la búsqueda de información. Eficientemente, entonces, puede ser más accesible y relevante para los estudiantes enfocarse en realizar búsquedas más eficientes para finalizar entonces con procesos que sean mucho más de valor intelectual para los humanos, es decir, la lectura crítica, el análisis de la información para generar entonces nuevo conocimiento. Por lo tanto, el objetivo del presente caso fue implementar la inteligencia artificial en el proceso de búsqueda en este curso de investigación 1, planteando 3 objetivos específicos. El primero fue capacitar a los estudiantes en ese reconocimiento de las inteligencias que actualmente están disponibles y cómo pueden desarrollar esas competencias de búsqueda eficiente utilizando los gestores bibliográficos y la inteligencia artificial. Finalizando entonces con la evaluación del impacto del uso de la inteligencia, haciendo una comparativa de cuáles son esos tiempos y las destrezas o habilidades que se pueden fomentar en el uso de inteligencia artificial en la búsqueda y citación de fuentes bibliográficas. La metodología, bueno, fue lo que fue aplicado, no fue experimental, es una experiencia entonces transversal durante el periodo académico 2023-2. El entorno fue realizado del curso de investigación 1, el cual cuenta con 16 semanas de duración y su objetivo es fomentar inicialmente el interés de los estudiantes por la ciencia y la investigación y reconocer entonces todas esas herramientas que ellos pueden emplear para más adelante realizar una argumentación académica y científica en su área, que es la nutrición y la dietética.
Los participantes fueron seleccionados por criterio no probabilístico, es decir, fueron 50 estudiantes que se encontraban matriculados en el curso de investigación 1, siendo el 100% de los estudiantes. Sus edades, que me parece interesante, comprendían entre 19 y 25 años, con un 85% de mujeres y 25% hombres. La aplicación de la estrategia se definió en 5 fases. Las 2 primeras fases, que es la identificación del tema de investigación y la búsqueda de información, se realizó de manera tradicional, es decir, inicialmente los estudiantes se dividieron por grupos de trabajo y a través de talleres de creatividad, reflexión crítica y lluvia de ideas, por cada grupo de trabajo lograron identificar un tema de interés personal para así motivar de aquí en adelante la aplicación de la metodología. Una vez identificado el tema de investigación, se pasó a la búsqueda de información desde clases teóricas y prácticas para que ellos entonces, a través del método tradicional, lograran reconocer cuál era este esquema de búsqueda, los requisitos de búsqueda, los términos, los booleanos e incluso las estructuras de las bases de datos a las cuales se iban a enfrentar, para así con esta base sólida avanzar a la fase 3, que es donde específicamente se implementó la inteligencia artificial para hacer una búsqueda mucho más eficiente que en la fase anterior. Entonces, esta fase 3 tiene todo un protocolo y un esquema de búsqueda que fue un paso a paso que se implementó con los estudiantes en ejercicios prácticos de aula en salas de cómputo. Lo primero fue utilizar ChatGPT para generar, bueno, primero entrenar la inteligencia como tal. Ellos se encargaron de realizar esto, entendiendo entonces cuáles son los procesos, el lenguaje específico como tal y la lógica para poder generar entonces una estrategia o un protocolo de búsqueda. Se partió o se obtuvo finalmente de cada tema de estudiante de grupo unos temas centrales, subtemas, temas relacionados como entrenamiento de ChatGPT para poder generar términos de búsqueda DEC o MESH, aplicando operadores booleanos. Una vez los chicos obtuvieron entonces todo el prompt de ChatGPT, pasamos a la búsqueda de base de datos, donde aplicaron el protocolo de búsqueda generado en la fase anterior en las bases de datos tradicionales. Una vez realizado el filtro manual de esos artículos que lograron identificar, realizaron una lectura crítica para seleccionar uno o dos artículos que ellos lograban identificar como el centro de su interés, para pasar a la siguiente fase utilizando Connect Papers AI, donde ellos logran generar una pregunta de investigación para asociar otro tipo de artículos en red que fueron relacionados con el tema y finalmente elegir cuáles eran símiles, importantes o relevantes. Nuevamente, a través de Consensus AI, ellos empezaron a realizar una búsqueda mucho más avanzada a través de preguntas de investigación, generando entonces una base de datos más automatizada por medio de Typeset e IO. Finalmente, con la base de datos pasaron a la fase 4, donde nuevamente realizaron lectura crítica y aplicaron entonces gestores bibliográficos. La evaluación de la actividad consistió en una evaluación de una hora máximo de ejecución en la sala de cómputo, fue de manera individual y tuvieron la libertad de utilizar todos los recursos aprendidos en el curso, es decir, AI, el ChatGPT que ya lo tenían entrenado específicamente, y necesitaban generar en una hora un protocolo de búsqueda con un tema que era desconocido para ellos en ese momento, que se les entregó en el momento de la evaluación. Buscar los artículos en las bases de datos con unas especificidades según lo que se le solicitó a cada estudiante, es decir, algunos serían un idioma diferente, un rango de años diferente, un tipo de artículo diferente, que en el título incluyera los términos de búsqueda y que finalmente pudieran referenciar copiando el abstract de esos artículos seleccionados utilizando sea Zotero o Mendeley. Y para finalizar, debían entregar entonces lo solicitado en una carpeta digital enviado al docente. La Ana evaluación Rosa, se, 8 minutos. Continúa. la evaluación se realizó a través de una rúbrica donde se identificaron 5 competencias específicas que daban respuestas a las tareas asignadas. Como resultados, entonces, destacar que el 100% de los estudiantes lograron finalizar el examen en la hora que se les asignó, reflejando entonces así una habilidad para trabajar dentro del tiempo estipulado, lo cual fue una necesidad inicial. La calificación media de los resultados de aprendizaje identificados se realizó en una escala de 0 a 5, donde se destaca entonces
que se generó un prompt de ChatGPT automatizado que permitió a los estudiantes mejorar la búsqueda de esa información con una media de 5, que es el máximo, calificándose como excelente. Asimismo, utilizando operadores booleanos y términos de búsqueda, es decir, que aquí se logró una mejora como tal en la búsqueda de información. En cuanto al desarrollo de habilidades tecnológicas, es decir, se incrementó la capacidad de los estudiantes para utilizar gestores bibliográficos. Sin embargo, la calificación media fue de 4.6, no siendo negativa, pero sí un poco menor del máximo, que fue 5. Se redujo la carga de trabajo manual, se optimizó la búsqueda como tal y la selección de artículos, permitiendo que ellos se enfocaran más en la lectura crítica y no en el proceso de búsqueda que era demandante para ellos. Para finalizar, aprendizajes de esta experiencia, definitivamente la autonomía de la investigación, se logró una búsqueda mucho más eficiente. Destaco el interés incrementado de los estudiantes y eso lo traigo a colación el día de hoy debido a que a través de esa actividad actualmente tenemos 3 grupos de estudiantes que con los temas y las metodologías que aprendieron están realizando revisiones sistemáticas de temas de interés de ellos. Las competencias en tecnologías avanzadas y la eficiencia en el manejo de la información, que era nuestro reto más grande. En cuanto a los retos actuales, pues las limitantes de la IA generativa, sobre todo el tema del lenguaje, los comandos y la lógica, que para los estudiantes al inicio fue un poco confuso entender cómo era la forma correcta de referirse o de solicitar una tarea, y entender que este tipo de inteligencias no solamente responde preguntas prácticas, sino que se puede utilizar para optimizar procesos. Familiarización con los gestores bibliográficos, pues sin embargo es una actividad que quedó para mejorar todavía, porque la idea siempre es llegar al 5 del 100% de los estudiantes. Desafíos en citación, en la selección de artículos, sin embargo pues ellos continúan haciendo este ejercicio a lo largo de todos los cursos de investigación. A futuro destaco la replicabilidad, es decir, este protocolo, este proceso que se generó en aula, se puede ampliar no solamente al área de la salud o nutrición, sino a cualquier área del desempeño académico. Es altamente escalable debido a que, digamos que otros programas lo pueden emplear, no solo nutrición, no solo medicina, el área de la salud, e incluso otras universidades, y también se podría utilizar para búsqueda de datos amplios en otro tipo de niveles académicos, por decir posgrados, maestrías o doctorados. Y digamos que la sustentabilidad del modelo, pues, utiliza recursos que son de acceso de la educación superior de la mayoría de los programas, como son un equipo de cómputo, acceso a Internet y, bueno, esto es inteligencia libre. Y muchísimas gracias. Perfecto, Ana Rosa, muchísimas gracias por la presentación. Profesor Modaldo, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias. Muy interesante su presentación. Varias preguntas. Primera, ¿hay estudios científicos con respecto a cuáles son los agentes inteligentes más oportunos para hacer búsquedas bibliográficas? La primera pregunta es, ¿por qué ChatGPT y por qué solo ChatGPT? Bueno, ChatGPT se utilizó para poder entrenarlo como tal, debido a la especificidad de los términos de búsqueda, el protocolo de búsqueda. Solamente lo utilizamos para generar el protocolo y generar un prompt que se pueda replicar para hacer la búsqueda eficiente con los temas de ellos, es decir, para hacerlo de manera generativa. Utilizamos otras inteligencias no para hacer la búsqueda específica también, pero partiendo del prompt de ChatGPT por lo generativo. Ok, Ya, gracias. muy bien. La segunda pregunta es, ¿hay diferentes formas de capacitar o formar a un estudiante en búsquedas manuales con preguntas precisas? El concepto de prompt en español, básicamente una pregunta debidamente estructurada y la pregunta es, ¿esos estudiantes habían conocido previamente métodos estructurados manuales para hacer búsquedas por su cuenta? En otras palabras, lo que es prompt engineering sin necesidad de usar un agente inteligente como ChatGPT. Sí, en el curso la fase 1 y la fase 2 fue específicamente para que ellos conocieran la manera o la forma tradicional de realizarlo desde la teoría y también desde la práctica, es decir, de esos temas que lograron identificar como interés personal, luego partir entonces de lectura de artículos para que ellos puedan introducirse en el tema de interés, porque es la primera vez que ellos se enfrentaban al método científico per se.
Entonces, a través de estas lecturas, ellos lograron extraer algunas palabras claves o términos de búsqueda que lograban entonces realizar una búsqueda, pero no era eficiente. Es decir, demoraron aproximadamente 2 o 3 semanas en realizar esa identificación de términos para luego hacer la búsqueda tradicional. ChatGPT permitió la optimización en una única clase de generar de cualquier tema, no solo el de interés, el tema central, los subtemas y los temas relacionados, facilitando a los estudiantes el conocimiento inicial cuando tú apenas haces la exploración de un tema, teniendo en cuenta que ese es el curso de investigación 1, el primero de 6. Ok, perfecto, Ana Rosa. ¿Está bien, profesor Bien, la última Modaldo? pregunta, Adelante, sí. sí, la última pregunta. En el objetivo específico número 1, cuando ustedes mencionan que están capacitando, ¿qué variables usaron para medir realmente que habían capacitado? Gracias. En el curso tenemos entonces unas rúbricas de evaluación por cada unidad temática, las que le presento en esta es la última unidad, que es la de la búsqueda. Cada unidad tiene entonces unas competencias o resultados de aprendizaje que dan respuesta. Entonces, por ejemplo, en esta última se evaluó en cuanto al tema de investigación, pues la capacidad de identificar y contextualizar el tema que cada uno eligió como tema de interés, los términos de búsqueda, desarrollando las competencias, los operadores booleanos, la identificación de artículos, es decir, cada unidad temática tiene sus competencias o resultados de aprendizaje para hacer la evaluación. Esta parte que les presento, que es un curso de 16 semanas, solamente corresponde a las últimas 4 semanas que son de la búsqueda de información. Unidades anteriores, ellos vemos temas como el método científico, las palabras claves, las preguntas de investigación, la historia de la investigación, y cada uno tiene pues sus propias competencias de evaluación. Esa específica es ya al final, luego de ver toda la teoría, llevar a la práctica la aplicación o la búsqueda de esas palabras o de esos temas de interés que van a ser el inicio de un proyecto de investigación que finalizará en el último curso, que muchas veces se ejecuta o llega solamente al ejercicio de crear o construir un proyecto de investigación de aula. Ok, perfecto, Ana Rosa, gracias. Vamos con Rodrigo y después con Roger. Gracias, Fernando. Muchas gracias, profesora Ana Rosa. Muy, muy significativa este trabajo que nos muestra. He pegado un poquito en sus retos que, para decirlo así directamente, entendiendo justamente el contexto de los que nos señala, es decir, estudiantes del primer curso, ¿cierto?, de investigación, en donde probablemente hoy día muchos docentes que trabajan o apoyan áreas como esta relacionadas a los temas de investigación, es decir, de enseñarles a estudiantes a citar, a buscar información, que incluso probablemente antes de la inteligencia artificial sigue siendo complejo, incluso, bueno, ya ha preguntado el profesor anterior respecto a la capacitación de estos estudiantes, ¿cierto? En saber buscar, básicamente, por lo que casi que yo no creo, o sea, no veo retos, lo que quiero decir yo es que, otra vez, trabajó con un público, ¿cierto? Inicial, distinto hubiese sido si estos estudiantes hubieran estado ya en tercero, o sea, lo que quiero decir es que veo un buen augurio de estos, así estos estudiantes ya con esta metodología que usted desarrolló en este primer curso y tienen 5 más, o sea, yo creo que al término o ya a la mitad del desarrollo, si esto continúa, y ahí va un poco mi pregunta, ¿cómo proyecta usted respecto, cierto, de ese futuro que nos señala respecto a esta replicabilidad, perdón, en los cursos siguientes? Yo no sé si es usted mismo la docente de esos cursos o cómo se prepara, ¿cierto?, esta carrera en recibir tal vez este espacio de mejora o esta innovación educativa, si me pudiese comentar al respecto. Sí, internamente dentro del programa, el curso que sigue es Investigación 2. La otra coautora, que es la profesora Sara, es quien dicta ese segundo curso. Ya estamos implementando en Investigación 2 lo que se hizo en uno, y para la Facultad de Ciencias de la Salud tenemos también entonces la implementación de esa estrategia dentro del programa de medicina, y también se piensa escalar a los programas de posgrados de medicina. Entonces sí, ya es, digamos, una estrategia que se piensa no como aula, no como curso de investigación, sino como Facultad de Ciencias de la Salud. Y espero que también se pueda replicar en muchas universidades, porque pensando no solo en el estudiante, sino en el docente, pues hace más ágil la búsqueda y podemos centrarnos en otro tipo de actividades que también son otros retos, que sería esa lectura crítica, la selección de los artículos y la propuesta entonces de
las investigaciones y hacia dónde cada estudiante quiere avanzar. Por eso destacaba también que a partir de esto tenemos 3 desarrollos, que yo trabajo en la línea de alimentos, 3 desarrollos de alimentos que nacieron en el aula a partir de temas de interés de los estudiantes y de la búsqueda de información, que era como esa limitante de tengo dudas, no sé cómo buscar, me freno. Y esto les permitió entonces facilitar ese desglose de un tema, un interés grande en subtemas, en buscadores y en un protocolo de búsqueda. Muchas Ok, gracias, profesor. gracias, Ana Rosa. Roger y después Adriel. Adelante. Hola Ana, buenos días desde Costa Buenos Rica. días. Me pareció bastante interesante toda la presentación. Me gustaría preguntarte si desde tu experiencia con grupos previos sin inteligencia artificial viste una mejoría exponencial con respecto a este que nos estabas mencionando y cómo si dentro del estudio hicieron como un cuadro comparativo o un antes y un después pues con IA. Gracias. Bueno, este es un estudio de casos, es decir, que fue un momento de aplicación en un aula, es decir, que no tenemos como un comparativo de un antes y un después, pero tengo mis percepciones como docente en este mismo curso antes de aplicar inteligencia artificial en el cual al final del curso no lográbamos realizar una búsqueda eficiente, es decir, los estudiantes lograban identificar que existían bases de datos, que existía la necesidad de unas palabras claves, de unos booleanos, pero a la hora de realizar estos ejercicios no lo lograban con éxito cuando avanzaban en investigación 2 y cuando desde las aulas se realizaban ejercicios de seminarios de investigación o de actividad donde se solicita que utilicen referencias o citaciones que cumplan con ciertos requisitos de calidad, no lo lográbamos. Y esto fue identificado entonces desde los comités de área, donde los profesores reportamos entonces los casos en los que tenemos ciertos estudiantes o un aula entera, un grupo entero, con necesidades o retos específicamente en esa búsqueda. Entonces, a partir de esta necesidad identificada desde los comités de áreas, al presente sí se logra una mejoría, pero no lo podría cuantificar. Es una percepción por parte de nosotros como docentes, pero sí se puede evidenciar a través de los estudiantes al ver que ellos salieron del aula y crearon proyectos de investigación desde sus intereses aplicando ese tipo de metodologías. Ana, y perdón ahí que haga una réplica de la pregunta. Y bueno, me imagino que el curso es evaluado, ¿verdad? Sí. ¿Esas evaluaciones fueron mejores que las anteriores desde tu perspectiva? Pues nada más simple curiosidad. Eso sí lo podemos cuantificar. La evaluación es cuantitativa de 0 a 5, ¿sí? 0 es el máximo, que es como la escala colombiana. Entonces, en esta última actividad, la nota promedio de esos estudiantes estaba de 4,3 a 5, es decir, una nota bastante alta, donde logran todas las competencias que fueron evaluadas, que fueron 5 competencias o resultados de aprendizaje para evaluar efectivamente que ellos lograban realizar esa búsqueda en un tiempo limitado. Sí, las evaluaciones de cursos anteriores no limitaba el tiempo, solamente era, necesito que busques este tema y que en la siguiente clase me traigas entonces un artículo que cumpla con esos requisitos y aún así con el tiempo de búsqueda, con las ayudas externas, no lograban traer al aula lo solicitado. Ok, muchas gracias. Felicidades, Ana. Gracias, Ana Rosa. Adriel, adelante. Claro. Hola, buen día. Por mi Hola. parte, quería preguntar más bien sobre el primer tema que comentaba el profesor al inicio de la incidencia de ChatGPT en este sentido. Me parece que ChatGPT es una herramienta que, si bien es la más popular en este momento, y funciona, la idea de la inteligencia artificial pues funciona con la misma base que un buscador, ¿no? Hasta cierto punto. Y el problema que vería aquí es que ChatGPT tiene este factor de generativa. Entonces, ¿qué tanto le da un doble trabajo al estudiante este tema de buscar cosas en ChatGPT, por ejemplo, o producir información en ChatGPT y luego tener que revisarla nuevamente en a través de una herramienta de búsqueda tradicional para verificar que ChatGPT no esté cometiendo algún tipo de error, ¿no? En ese sentido, creería que la observación del inicio de tener una herramienta más personalizada, a diferencia de ChatGPT, que estuviera entrenada con cuestiones de investigación y de referencias y demás,
pues pudiera aportar más que esta propia problemática que puede generarles ChatGPT al momento de pues producir información que no sea real y que tengan que estar haciendo esta doble tarea pues de buscar y todavía cotejar que la información sea correcta. ¿Qué tanto afecta o favorece el uso de esta herramienta y no sería mejor opción tomar otro tipo de herramienta ya entrenada para evitar este tipo de errores? Bueno, nosotros por tener acceso a que fuera abierta, entrenamos solamente un chat y entre todos construimos unos términos o un lenguaje como tal para realizar la búsqueda, ¿sí? Entonces, luego de esa construcción, los estudiantes reemplazaban el tema de búsqueda como tal, no teniendo que cada vez generar o volver a entrenarlo o sí, no. Tenemos entonces unos términos o un lenguaje ya específico y un chat específico para esta búsqueda, donde cada estudiante simplemente reemplaza su tema y puede obtener los subtemas, los temas generales, y ya la inteligencia conoce qué es DEC, qué es MESH, cuál bases de datos son las a las cuales yo voy a apuntar y entonces cuál es el protocolo de búsqueda que me va a generar. Entonces, para nosotros realmente fue algo muy práctico y que no está cambiante, sino que es el que siempre usamos y ese es el prompt que siempre los estudiantes realizan o utilizan para realizar esas búsquedas. Entonces, de la información que él me arroja, digamos que no es una información, no es la respuesta a una pregunta, no es algo que sea de duda. Por ejemplo, si el tema central es obesidad y alimentos transgénicos, él te va a generar unos temas o unos subtemas que son asociados con ese tema general. No es responder la pregunta y tampoco es dónde voy a buscar, es simplemente bájame esto a un concepto más sencillo para mí como estudiante y así yo puedo realizar una búsqueda donde la tengo que hacer y no aquí. No se usó como un buscador como tal.